¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema sin duda alguna fundamental, sin duda alguna de mucho interés. Hoy vamos a compartir un poco sobre la noticia policial, el tratamiento de la noticia policial y también cómo desde los medios de comunicación y los periodistas se realiza, se ejecuta el trabajo en la fuente policial, incluyendo no solamente la noticia de sucesos, sino también aquellas que tienen que ver con la cobertura de protestas sociales, sea en vivo o sea para redes sociales o pregrabadas, porque esta es una modalidad ahora de los medios de comunicación, en el sentido de que la noticia en sí, del género que sea, del tipo que sea, puede tener la facilidad de poder transmitirse en vivo, poder transmitirse en diferido o poder divulgarse a través de plataformas digitales y redes sociales. Eh, esta charla entonces es importante no solamente para conocer cómo piensa el periodismo, cómo trabaja el periodismo desde esta perspectiva, sino también orientada a que voceros de la policía, elementos policiales en acción, en control de sucesos o de protestas, sepan también cómo piensa el periodista en cobertura, lo que vive el periodista en cobertura y cómo se vive la cobertura en este tipo de sucesos. Por supuesto, en los medios cuya línea editorial, cuyo concepto editorial les permite la cobertura de ambos, porque hay medios de comunicación que le dan cierto límite de espacio, de tiempo a la nota policial, judicial, de protesta social de grupos populares. Este tema, solo para hacer un preámbulo, lo incluyo en un libro que recientemente nosotros hemos publicado. Se llama Periodismo, ¿para qué sirve lo que hacemos? Es un texto que se escribió para estudiantes de periodismo, para periodistas en ejercicio, pero también para consumidores de noticias, ¿verdad? Y en este caso, para voceros de instituciones, para conocer en perspectiva algunos elementos éticos del periodismo, algunos elementos conceptuales del periodismo. Y en uno de los capítulos, en este libro, yo hablo sobre la cobertura de la nota policial judicial, que implica la cobertura de la nota policial judicial, algunas reflexiones en torno al protocolo que recién se publicó y en el cual también participamos con la reflexión ética, un protocolo para la atención y actuación de la apropiada cobertura de la información policial judicial que se hizo en coordinación con el programa Eurojusticia, con la Unión Europea, la Cooperación Española, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad. Pero en algunos elementos que yo incluyo en este capítulo correspondiente a la nota policial, planteo los criterios que se deben manejar por parte de los medios de comunicación y los periodistas al informar sobre sucesos de carácter judicial y policial, y que voceros de instituciones que tienen que ver con el sector policía, con el sector justicia, deben de conocer, porque en algún momento los voceros deben ponerse también en el papel del periodista o entender al periodista en cobertura. Entonces, hay que conocer la estructura de la noticia de policía, que a menudo implica un arduo trabajo de reporterismo y de investigación mediante el uso de técnicas narrativas, diálogos, construcción de escenas y desarrollo de conflictos. La nota roja siempre ha sido uno de los géneros periodísticos más criticados por los expertos académicos y también por los generadores de opinión debido a su alto grado de morbosidad y emotividad. Sin embargo, hoy en día son el consumo informativo preferido de gran parte de la ciudadanía, al grado de que muchos medios incrementaron la oferta de programas y secciones especializadas, provocando una competencia desenfrenada y alejada de las normas ético-profesionales que exige el ejercicio del buen periodismo. Y en esa lucha por la audiencia, entonces, se perdió la capacidad autocrítica de los medios. La prioridad ya no es informar, sino impactar.
aparecieron los titulares cargados de apodos, las narraciones emotivas, que son basadas en versiones a veces no comprobadas, en supuestos o en simples presunciones. Entonces, yo planteo en este texto que las noticias relacionadas con temas de policía, peleas, riñas, criminalidad, protestas y otras calificadas dentro de la nota policial atraen con suma facilidad la atención del público, promueven los dramas humanos que generan en los receptores un impacto social multiplicador de conductas y que por tanto requiere un abordaje respetuoso, alejado de lo espectacular y de lo llamativo. Y planteamos algunos cuidados éticos al informar sobre noticia policial. En la medida de lo posible, el periodismo debe defender sus principios básicos y anticiparse a problemas éticos respecto a sus funciones y responsabilidades en el ámbito informativo. Los actuales y futuros profesionales deben ser conscientes de las graves consecuencias que la ausencia de ética puede causar a la información y en la información. Las noticias de corte policial judicial deben limitarse, y esto lo deben saber quienes trabajan como voceros de instituciones, que en los medios de comunicación las noticias de corte policial judicial deben limitarse a notas breves, es decir, no grandes desplegados, que solo presenten la información esencial. Y en este renglón ponemos especial énfasis en evitar la especulación sobre las causas que motivaron el suceso, respetando el dolor, la intimidad de las víctimas, sus familiares y amigos. Entonces, en el libro Periodismo para qué sirve lo que hacemos, planteamos que el periodista ha de ser prudente con sus informaciones, no siempre la apariencia coincide con la realidad y por tanto cualquier ligereza por causa de apariencias o testimonios no verificados trae como resultado inexactitud que puede ser dañina y dolorosa. Finalmente, para esta parte y avanzar con la presentación que quiero compartir hoy, la violencia, dice el libro, no puede convertirse desde los medios en un espectáculo para satisfacer la curiosidad y el morbo del público. La publicación de imágenes macabras de muertos, heridos, actos violentos destinados solamente al aumento de ventas o a ganar audiencia, pervierte la profesión y degrada a los receptores de la información. Y algo que sé que va a ser de mucho aporte, tanto para quienes están en la cobertura de la nota roja para medios de comunicación, como quienes están como fuentes informativas desde las instituciones, como voceros de organismos policiales, judiciales, de prevención, es que debemos de saber que la nota roja o la nota policial judicial debe cumplir una función de servicio público. ¿Cuándo? Cuando muestra lo que está sucediendo, explica por qué sucede, abre los ojos de la población para ver el daño que se sufre como sociedad en el presente y las consecuencias que hechos como este pueden tener a futuro. Entonces, la noticia policial judicial no es pues respuesta para curiosos ni para morbosos, sino un aporte inteligente para hacer entender los hechos. Es parte del capítulo correspondiente a la cobertura de la nota judicial policial y algunos principios éticos del libro que presentamos el pasado mes de marzo en el Colegio de Periodistas de Honduras y que hemos venido socializando de manera virtual durante la pandemia y de manera presencial en algunos espacios, entregándolo en físico y en digital de manera gratuita a periodistas, a estudiantes de periodismo, a voceros de instituciones y también a consumidores de noticias. Así que a través de la organización de este evento, yo voy a hacer llegar en digital el libro para que se pueda distribuir a quien la organización considere que debería de tenerlo. Una vez más me presento, mi nombre es Aldo Romero, soy periodista, como ya les había dicho, pero también soy profesor de periodismo y estoy aquí con ustedes hoy, más que como periodista, como profesor de periodismo, como formador en periodismo. Actualmente tenemos ya 14 años trabajando en la formación de nuevos periodistas y comunicadores
desde la educación superior, con 2 universidades, que nos ha tocado comenzar de cero con las carreras, hasta posicionarlas. Actualmente me desempeño como jefe académico de la licenciatura en periodismo en CEUTEC de UNITEC. Me han pedido, además de compartir un poco nuestra visión sobre el tema de la cobertura de la nota judicial policial, presentarles cómo entender el trabajo de los periodistas en cobertura de sucesos. Y me pareció que era oportuno comenzar con la introducción de algo en lo que nosotros creemos y lo que nosotros hemos practicado y lo que nosotros hemos estado desarrollando y tratamos de aportarlo al gremio, a la profesión, a la actividad en sí. Permítanme compartir mi pantalla para poder hablar un poco acerca de el periodismo y las noticias de policía. Vamos a hablar un poco acerca del periodismo, de las noticias de policía. Elementos de interés que debemos de tener en cuenta y que deben ser objeto de minuciosos análisis para poder entender cómo los periodistas, cómo los medios de comunicación visualizan esta temática. Inicialmente, contarles que la noticia policial es una de las especialidades del periodismo que más requieren los medios de comunicación. Se los planteaba ahora conforme a lo que leía en el texto. Hoy buscaremos entonces analizar la labor del periodista policial a través de las pautas y funciones que debe desempeñar al cubrir un caso policial con el fin de presentar una publicación correcta con el uso del lenguaje adecuado y el cruce de las fuentes específicas. ¿Para qué? Para evitar el sensacionalismo. El periodismo policial entonces exige una completa investigación detallada por parte del periodista. ¿Por qué? Porque cuenta hechos de la actuación policial que son noticias y en donde los conflictos y la violencia son la materia prima. El periodismo policial entonces puede por sí mismo generar la noticia, cosa que no hace otra especialidad del periodismo, por ejemplo el periodismo económico, el periodismo político. El periodista debe de ir a buscar generar en algún momento la información o escudriñar la información para que ésta pueda ser divulgada y publicada. En el caso del periodismo de corte policial, los hechos por sí solos generan la noticia. Y algunas condiciones a tener en cuenta es que entonces el periodista policial o el periodista que cubre noticia policial hace un trabajo de campo. No puede ser un periodista de escritorio. Discúlpenme los voceros de instituciones que están acostumbrados a tomar la fotografía y a enviarla a los medios de comunicación con el parte policial. Está bien que lo hagan porque es su trabajo, pero el periodista debe estar en el campo. El periodista debe estar en el campo. El periodista no se puede ir directamente con lo que el comunicado le envía. Entonces, por eso en algunos momentos entenderán ustedes que el periodista está en el lugar y no se confía tanto de la información que viene de corte oficial, porque el trabajo del periodista no es de escritorio y mucho más el del periodista policial. Debe estar en el campo, o sea, hace un trabajo que no es de escritorio, porque es un periodismo que requiere el cara a cara, que requiere la visibilidad, que requiere que el periodista esté en el lugar. Decía García Márquez que las oficinas de relaciones públicas han cometido, no directamente un error, pero las oficinas de relaciones públicas han incidido en la elitización del periodista. Es decir, que el periodista se quede tranquilo en su mesa de redacción, porque ahora a través de las oficinas de relaciones públicas al celular, a través del WhatsApp, se le mandan las fotografías y se le manda el texto solamente para publicación. Para un relacionador público, qué bueno, que yo mande el texto y así como lo mando me lo publique el medio de comunicación, porque como relacionador público eso es lo que aspiro. Pero el periodista en cobertura no piensa de esa manera, no debe actuar de esa manera y aunque muchos lo hacen, no debe de actuar de esa manera. Entonces, este tipo de periodismo, en el caso del periodismo policial, es un periodismo que requiere ese cara a cara. ¿Por qué? Porque
debe ser parte de lo que está. Entonces, de lo que está pasando. García Márquez decía que las oficinas de relaciones públicas han elitizado a la cobertura de los medios de comunicación a tal grado de que en su momento la noticia ya no era lo que el periodista había visto, sino lo que la fuente había contado. Cuando lo ideal, desde la perspectiva del periodista, es al revés. La noticia es lo que el periodista vio y no lo que la fuente le contó. ¿Por qué? Porque el paso periodístico principal para llegar a la verdad es la verificación, es la visibilización del hecho, el ser parte de un suceso. Entonces, ese periodismo de corte policial es un periodismo que requiere ese cara a cara. ¿Por qué? Porque recoge testimonios, porque recoge informaciones, porque ve el conflicto, ve la situación, ve la necesidad, ve lo que está pasando, se mete incluso a través de la narrativa que vamos a ir viendo más adelante, se mete incluso en la situación, en el hecho. Deben saber que el periodista es consciente de que no es policía, que no es detective y que su trabajo tiene un límite. A veces en el afán de la cobertura el periodista transgrede esos límites, pero ahí es donde entra el trabajo adecuado, efectivo, respetuoso y coordinado de los elementos a cargo de una escena del crimen o un suceso específico o una situación específica, permitiéndole hacer el trabajo, desarrollar el trabajo dentro de las posibilidades ilimitantes que puede tener el momento en sí, el suceso. Y a través de sus escritos o publicaciones, el periodista sabe que no resuelve casos, pero puede aportar a la ciudadanía, tal vez no la resolución, pero sí a decirle qué está pasando y por qué están pasando esas cosas y por qué no deberían de pasar. ¿Cómo es el trabajo del periodista policial? ¿Cómo es? ¿Cómo desarrolla el periodista policial su trabajo? Bueno, es un trabajo riguroso, ¿verdad? Porque la información debe ser precisa. El periodista, deben saber ustedes, tiene que contar con exactitud el hecho policial del tipo que sea. Por eso es que le va a ir a preguntar al vocero, le va a ir a preguntar al encargado de la escena, de la situación, qué es lo que está aconteciendo. Debemos estar preparados para darle al periodista la información que requiere en el momento oportuno. Y si no se puede en ese momento, entonces va a tener comunicación y darle información en cierto momento. Pero debe saber que el periodista, por esa presión de transmitir el hecho, de contar el hecho con la exactitud necesaria, va a ir a buscar la información y la va a buscar con el vocero, con el encargado, con el oficial a cargo, con el juez, con el fiscal o con los testigos. Porque los detalles son importantes. El periodista policial, el periodista especializado en cobertura policial, no anda normalmente solamente con su libreta de apuntes, porque no se confía de sus apuntes. A menudo tiene que documentarlo en imágenes, en testimonios, y este video que él hace de imágenes, de testimonios, fotografías, son a menudo parte de su respaldo profesional, de su archivo profesional. El periodista también trabaja con fuentes y regularmente mantiene contactos o con los altos mandos de la policía o con los voceros policiales. Y visita de manera frecuente las oficinas policiales o las estaciones policiales. Entonces, seguramente, el periodista llama para verificar si se está desarrollando una acción en algún lado, si se confirma una información que ha surgido. El periodista tiene esa relación constante con sus fuentes. Y esas fuentes generalmente son altos mandos policiales, voceros policiales, jueces, fiscales y personal de campo que trabaja con estas instituciones. Él trabaja regularmente con esas fuentes, mantiene esa relación. Y esa relación con sus fuentes, ojo con esto, porque debe entenderlo tanto el periodista como la fuente, tanto el periodista como el vocero, tanto el periodista como el alto mando o el encargado de una institución. La relación con las fuentes debe ser estrictamente de carácter profesional. Ni distantes ni cercanas, sino intentar ser lo más objetiva posible.
lo más objetiva posible, intentar trabajar en el marco de esa relación profesional. Yo no comparto, pero se da, y deben de saberlo, hay voceros policiales que tienen más afinidad con un periodista que otro. Eso no debe de ser así. Hay periodistas que tienen más afinidad con ciertos personajes dentro de una institución, ya sea judicial, policial, que con otro. No debe de ser así. O sea, la relación debe ser estrictamente profesional. Y yo no puedo decir, a este medio sí le doy información y a este medio no le doy información. Este medio me critica, entonces no le doy información. A este medio que sí me cubre y no me critica, entonces sí le doy información. No podemos pensar de esa manera. No podemos pensar de esa manera. Al margen de la línea editorial, al margen de la línea crítica que asume el periodista, que asume el medio de comunicación, la labor institucional es brindar la información y no hacer acepción de personas, porque entonces estamos incurriendo en una violación a la actividad profesional. Estamos pasando por alto elementos éticos de la relación profesional. Entonces no podemos hacer ese tipo de acepciones. Otro elemento importante es que en una historia policial siempre hay dos partes y el periodista debe plantear ambas posiciones. Las notas que él dirige al público debe llevar ambos extremos para que la gente saque sus conclusiones. Entonces yo no puedo aspirar que solo saque la parte que a mí me corresponde. Es decir, yo tengo que sacar también la parte del que se siente afectado. Y esto incluye de repente hablar con personas que han transgredido la ley, querer sacar reacciones de alguien que ha sido detenido, que ha sido capturado, que ha sido señalado, o alguien que ha denunciado alguna acción relacionada con el abuso de autoridad o con el maltrato. O sea, involucra eso, las dos partes, tener las dos versiones de un hecho, para que el público saque sus conclusiones. Al final el periodista no tiene ni por qué ser afín a un lado ni a otro, sino simplemente plantear las dos versiones para que el público saque sus consecuencias. Otra característica que debemos de conocer del periodista policial es que conoce muy bien las etapas de los procesos investigativos y esto le permite a él mayor facilidad de seguimiento de los casos. Sabe cuándo hay una inspección ocular, sabe cuándo hay operativos sorpresa o cómo se manejan algunos elementos de carácter secreto o confidencial previo a una acción de alto impacto. O sea, el periodista debería, en teoría, conocer y en práctica también conocer las etapas del proceso de investigación policial o de seguimiento policial y tener una bitácora de eso para que en un futuro le permita también poder echar mano de sus apuntes, de su respaldo de archivo, de sus documentos, de su documentación, para ampliar una noticia que pueda surgir otra vez más adelante o relacionada con un caso específico. En casos como secuestros, atentados, narcotráfico, que son casos conocidos como de alto impacto, el periodista debe manejarse con cautela. Tiene que manejarse con cautela. No puede ponerse en riesgo él, ni puede poner en riesgo su trabajo, porque en medio de esa confianza, el periodista puede percibir que se siente protegido por acompañar a una operación de impacto y entonces entra, pero debe de actuar con cautela y si el periodista no es cauteloso, debe alguien procurar la protección del periodista, de su trabajo en la cobertura. Debe saber que el periodista cuando redacta en función no de relaciones públicas, redacta en función informativa, quiere atrapar al lector, por eso él cuenta la historia. Y la va a contar de diversas maneras, más adelante lo vamos a ver, la va a contar de diversas maneras, o de maneras específicas o muy particulares, porque lo que él quiere es atrapar al lector. Como ya dijimos, no es un periodista de escritorio, tiene que estar en el lugar donde los hechos acontecen. Incluso hay periodistas que llegan primero que la policía a una escena del crimen, porque es ese periodista que anda olfateando. Esos son los clásicos sabuesos en periodismo. Los medios de comunicación
A los periodistas nos bautizan de entrada mandándonos a cubrir la nota policial judicial. De entrada, bueno, va llegando, baja la noticia policial. ¿Por qué? Porque esa es la noticia que lo forma a uno, esa es la noticia que le da el carácter, ese bagaje, le ayuda a despertar ese olfato periodístico. La fuente policial es la que hace a los grandes periodistas, es la que hace a los buenos periodistas. Muchos de los periodistas que hemos hecho carrera y que hoy ocupamos algunos espacios y hemos diversificado a otras áreas, comenzamos en cobertura policial. En mi caso, yo empecé primero por deportes y una vez que en la radio salí de deportes para entrar a noticias, de entrada, la nota policial judicial, un año de trabajo ahí para aprender ese proceso de seguimiento, de olfato, de intuición periodística. Intuición periodística, esa es la palabra. Bueno, vamos a ver ahora cómo trabaja el periodista en el marco de la protesta social. Y esto se ha dado mucho, no solo en el país, a nivel latinoamericano las protestas sociales son generalizadas, son una constante. Usted ve que la gente se manifiesta en la calle, las comunidades se manifiestan en la calle, los vecindarios se manifiestan en la calle. ¿Por qué? Porque quieren expresar su opinión, quieren a través de la protesta social ejercer la demanda pública ciudadana. La protesta social no es otra cosa que demandas públicas ciudadanas, formas de expresión popular cuyo propósito es el de visibilizar esos problemas que no son atendidos por los tomadores de decisiones, y los medios de comunicación se convierten en ese canal mediante el cual la protesta social da a conocer sus demandas. Protestar entonces significa una inconformidad con algo que ha sido negado. A mí me gusta transmitirle a mis alumnos algunos conceptos de Reiser Kapuscinski. Reiser Kapuscinski es uno de los, digo yo, padres del periodismo académico, porque empezó a escribir muchos libros para formación de periodistas, y él fue quien arraigó aquel concepto de que para ser periodistas es necesario primero ser buenas personas, porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Los cínicos, se llama un libro de Kapuscinski, los cínicos no sirven para este oficio. Y Reiser Kapuscinski decía que en el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, se tiene que explicar el por qué ha sucedido. En el mal periodismo, por el contrario, encontramos solamente una descripción, sin ninguna conexión, sin referencia al contexto real o histórico, sin mayor generalidad. El buen periodismo, entonces, ha de presentar una detallada descripción de los acontecimientos, explicando por qué suceden, por qué han sucedido, qué ha pasado, qué motivaron esos hechos. Entonces, los medios de comunicación en protestas sociales se han convertido en esa vía importante para visibilizar los conflictos sociales y colocarlos en el centro de atención de los ciudadanos. Para funcionarios, para políticos, aunque a menudo su impacto busque ser desviado o no tenga tanto impacto, producto de que muchas veces se utilizan algunos distractores para desviar la atención hacia otros temas y evitar el impacto de la protesta social. Y esta es parte de las agendas políticas, de las agendas gubernamentales. ¿Por qué? Porque a los gobiernos, lógicamente, no les conviene el mantener esa seguidilla de protestas, esa seguidilla de insatisfacciones de la gente, que bueno, tienen derecho a la manifestación, tienen derecho a la protesta, tienen derecho a la expresión de su descontento, tienen derecho a que les den respuestas. Sin embargo, estas dependen de la voluntad política de quienes deciden. A fin de cuentas, entonces, es el Estado el que debe de garantizar los derechos de las personas que se manifiestan y demandan mediante movimientos sociales. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño alto.
para traer a colación lo que ha pasado con protestas estudiantiles, lo que ha pasado con protestas de patronatos, lo que ha pasado con protestas de líderes obreros, lo que ha pasado con protestas de líderes comunitarios, que la mayoría han terminado en enfrentamientos, que la mayoría han terminado en situaciones complejas de uno y de otro lado, porque precisamente a nivel de tomadores de decisiones no se ha atendido la demanda de los grupos, particularmente de los grupos vulnerabilizados. Y entonces lo más fácil es el enfrentamiento, porque se caldean los ánimos de uno y de otro lado, unos comienzan, otros reaccionan, al final quién comienza y quién reacciona es bien difícil definirlo. Lo que sí acontece es que se van agudizando esos conflictos sociales, y en medio de esos conflictos sociales está el periodismo que hace la cobertura. En algunos medios se le pide al periodista estar detrás de la policía o del lado de donde están los policías, porque de ese lado hay más protección. Y lo primero, como vamos a ver más adelante, es la integridad física del periodista. Para nosotros en los medios de comunicación, para nosotros desde la academia, la integridad física del periodista es lo más importante, ¿verdad? Entonces le decimos, tenga el cuidado, ande su equipo, ande mascarilla, ande de repente su agua para efectos de control de gases, pero la protección del periodista es lo importante. Otros escogen estar del lado del manifestante y están más en riesgo, pero no importa de qué lado escoge estar el periodista, o le va a pasar como me pasó a mí una vez, hace ya algunos años, que no me dio tiempo ni de quedarme en un lado ni en el otro, y terminé con el camarógrafo en medio del conflicto, ¿verdad? Escondido, protegido en el espacio que quedaba entre un garaje y una puerta, viendo el conflicto de ambos lados. Pero el periodista al final escoge el lado no desde la perspectiva de donde quiera o se sienta afín o tenga esa línea ideológica. El periodista busca el lado desde donde puede contar mejor la noticia, desde donde puede documentar mejor la noticia. Entonces, los medios tienen como prioridad en la cobertura de esas demandas sociales la protección de los periodistas. Y son cosas que no se han dado, es decir, que se ha violentado el derecho de la seguridad física del periodista, la integridad física del periodista de uno y de otro lado. Han sido golpeados, han sido afectados, golpes con piedras, enfrentamientos, toletazos. En medio de protestas sociales se dan esos conflictos. ¿Por qué? Porque se caldearon los ánimos y al final nadie entendió la importancia del trabajo de cada uno. Es decir, a veces se ve al periodista como que si fuera parte de la protesta, y el periodista está documentando la protesta. El periodista quiere que se le deje hacer su trabajo, que no se le prohíba hacer su trabajo, que no le censuren su trabajo, que no le limiten su trabajo. Y esto incluye tanto a quienes están de un lado como quienes están de otro. ¿Cómo informamos los periodistas desde la protesta social? El modo en el que informan los medios que lo hacen, porque hay medios que no le dan cobertura a temas de protesta social, es decir, no tienen mayor interés en darle amplias coberturas a estos medios. Incluso ustedes podrán ver en algunos periódicos o canales de televisión que los espacios para protestas sociales o para informar sobre protestas sociales son muy pequeños, son mínimos. Otros le dan grandes espacios. Al final depende de la línea editorial, pero el modo en el que informan los medios acerca de estas expresiones de diferentes grupos, y ahí incluye a los indígenas, a las mujeres, a los maestros, a grupos étnicos, a dirigentes obreros, grupos LGTBI, tienen dos enfoques. Las coberturas tienen dos enfoques. Algunas coberturas son excepcionales, es decir, en donde los hechos se presentan de manera coyuntural, no se dan de manera continua, es decir, no acontecen de manera
de manera continua, sino que se dan de manera coyuntural, aparecen producto de una situación particular. En una colonia se les cayeron unas viviendas y han llamado a la alcaldía y no le dan respuestas, entonces se toman la calle para obligar y para llamar la atención de la alcaldía para que le den respuesta. Esos son casos excepcionales, ¿verdad? Acontecen de manera coyuntural, se dan de manera coyuntural, no son de manera regular, es decir, no son grupos acostumbrados a la protesta, son grupos de vecinos que salieron a la calle a protestar para que les pusieran atención. Son mujeres o grupos de la diversidad sexual que se sienten afectados porque los crímenes contra miembros de su comunidad no han sido judicializados y protestan. Son grupos de dirigentes de un patronato de una comunidad lejana, allá por Patuca, que se sienten afectados por la nueva represa, ¿verdad? O campesinos que se sienten afectados por el tema de los recursos naturales. Son algunos espacios coyunturales que se dan, misquitos que vienen aquí a protestar porque tienen problemas de sus comunidades. Esos se dan de manera excepcional, no son de manera regular. Pero están aquellos que ya tienen estereotipos, o sea, ya están previamente mentalizados, previamente definidos, que cuando se da un tipo de protesta con estos grupos se sabe que es muy fácil que haya enfrentamiento. Por ejemplo, con los estudiantes universitarios agrupados en el MEU, por ejemplo. Se reactiva este grupo universitario y cuando los órganos de seguridad van al lugar, saben que lo más posible o que lo que más puede suceder es que va a haber un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ya hay un estereotipo, ya hay una forma de pensar, ya hay un modelo de pensamiento, un esquema de pensamiento en uno y otro lado de que eso va a acontecer. Cuando los maestros van a las calles, cuando los trabajadores el día del trabajo van a protestar y en su marcha paralela, ya se sabe que se van a dar ese tipo de conflictos. Entonces, se generan estereotipos. O sea, encasillamos a estos grupos, a los encapuchados, que ahí vienen los maestros, que vienen los de la resistencia, que ahí vienen estos otros, encasillamos a estos grupos y al momento de encasillarlos, entonces ya generamos un estereotipo. Se informa desde esos dos ámbitos y se ve desde afuera también desde esos dos ámbitos. Los periodistas que reportan sobre estas coyunturas sociopolíticas se enfrentan entonces a numerosos retos. Deben tomar decisiones en el momento. Es decir, no pueden darse el lujo de esperar para tomar una decisión. Deben tomar decisiones en el momento, en medio del suceso, en medio de la agitación, en medio de lo vertiginoso que puede ser el conflicto. Y uno de esas decisiones, uno de esos retos es su propia seguridad. El periodista vela por su propia seguridad. El periodista a veces no se siente protegido. El periodista a veces se siente más bien en riesgo, porque ve que la situación de conflictividad también lo puede absorber a él, o que en algún momento puede ser visto como parte del grupo que protesta. Entonces, a menudo hacemos una recomendación en los manuales de estilo, en los manuales de cobertura, que el periodista no debe manifestar abiertamente una posición con respecto al hecho noticioso, ni a favor de unos, ni en contra de otros, o viceversa. No debe manifestar abiertamente una posición con respecto al hecho noticioso, porque si se manifiesta a favor de la autoridad, el grupo que se manifiesta ya lo genera, lo observa y puede ser objeto de conflicto. Y si se manifiesta otra vez a favor del grupo en conflicto, del grupo en protesta, puede ser visto por el lado de la seguridad también como parte de ese movimiento. Entonces, la recomendación que nosotros particularmente en los medios de comunicación y desde la academia hacemos a los periodistas y a los nuevos periodistas es no manifestar abiertamente una posición con respecto a un hecho noticioso que se está cubriendo. Si bien todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestro corazoncito, pero el trabajo del periodista es contar la historia para formar opinión. O sea, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad y es una responsabilidad grande. Tenemos que contar lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Otro elemento es que tenemos que generar empatía.
de uno y de otro lado, con el que protesta y con el que quiere controlar la protesta. Tenemos que generar empatía, ganarnos la confianza tanto de manifestantes como de policías para poder trabajar con mayor tranquilidad. O sea, el periodista debe de generar empatía, no puede ponerse de un lado, o sea, debe de generar empatía con los dos grupos y por eso es que se buscan las reacciones de ambos. Entonces, esa empatía le permite trabajar con mayor tranquilidad. La descripción de los hechos, el qué tipo de protesta está pasando, el seleccionar qué contar y de qué manera hacerlo, corresponde ya al periodista, ¿verdad? Al periodista. Y el otro elemento es que a menudo en coberturas los periodistas debemos dudar de las hipótesis, ¿verdad? Debemos dudar de las hipótesis. No es restarle credibilidad a las hipótesis. Nosotros a veces preguntamos, ¿cuáles son las primeras hipótesis? ¿Cuáles son los primeros informes, los informes preliminares que tienen sobre esto? Entonces, a menudo se dice, bueno, fue por esto, fue por lo otro, fue por esta situación, o estamos investigando. Pero no podemos quedarnos con eso. Es decir, podemos de repente aportarlo en los elementos de la narrativa del hecho, pero no podemos quedarnos con eso. Tenemos que saber qué pasó. ¿Lo detuvieron? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Era por su afinidad política, por su afinidad ideológica? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo detuvieron? Pregunto al detenido y pregunto también a quién lo detuvo. Entonces, no podemos quedarnos con las hipótesis, porque tenemos que profundizar en qué pasó, por qué pasó. No estamos obligados a creerlas, aunque sí tenemos que mencionarlas, ¿verdad? Sí tenemos que mencionarlas. Aunque en algunos casos confundan al público, pero nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra obligación como periodistas es contar desde las dos versiones del hecho y darle a cada grupo o a cada versión el grado de responsabilidad, de credibilidad que debe de tener sin dejar de nosotros de investigar. Un elemento interesante es que el periodista debe decidir, y seguramente muchos de ustedes lo podrán haber visto o lo podrán haber experimentado. A menudo a los periodistas nos toca decidir entre la amenaza y el deber de informar. Yo recuerdo hasta hace muy pocos años, aquí en el país, hasta porras tenían en contra de los periodistas y empezaban aquí que prensa vendida, contamos que no somos 5, no somos 100, prensa vendida, contanos bien y empezaban con esas agresiones verbales y en muchos casos llegaron hasta las agresiones físicas en contra de periodistas, de grupos que se manifestaban. Pero también llegamos a la limitación de porque se miraba el cubo de un medio de comunicación no afín o se miraba el identificativo de un periodista que trabaja en un medio de comunicación afín a los movimientos sociales y crítico hacia la autoridad o a las acciones de la autoridad para controlar movimientos sociales. Entonces también se generaban actos de para amedrentar o para limitar o para amenazar el trabajo de los periodistas. Entonces se dieron esas situaciones. Se dieron esos fallos en contra de la libertad de prensa, en contra de la libertad de expresión y desde nuestros espacios, en los medios de comunicación, en la academia y también en el Colegio de Periodistas del cual soy parte aquí en Honduras. Buscamos la forma de garantizar que de uno y de otro lado se respete el derecho del periodista a ejercer su trabajo, sin importar de qué medio sea, sin importar si es afín o no a mí, sin importar si es afín o no a cierto grupo en conflicto, a cierto grupo que se manifiesta. Entonces, muchos periodistas son amenazados por investigar hechos policiales, por darle cobertura a protestas sociales. Y a veces las amenazas llegan, como les decía, de ambos lados y afectan el entorno familiar del periodista. Y entonces, en estos casos, la inseguridad afecta directamente la labor profesional, al punto de que la cobertura comienza con un ánimo y termina con otro. Comienza de una manera, pero termina de otra. O sea, comienza bien, pero termina tenso. ¿Verdad? Termina tenso.
y piensa a qué horas salgo de aquí, a qué horas termino mi trabajo, qué es lo que me puede pasar, qué va a pasar con mi equipo de trabajo, qué puede pasar a mí, qué puede pasar con las personas que me acompañan. O sea, en ese nivel de exposición estamos los periodistas en medio de las coberturas. Y es algo que nosotros, desde fuera de esa cobertura, debemos de conocer y debemos de interpretar bien. En lo que corresponde al uso del lenguaje, a veces quisiéramos que los periodistas contaran la historia tal cual yo se la doy, como vocero, como fuente oficial. Pero desde la práctica periodística es diferente, ¿verdad? Un mismo hecho puede ser narrado de diferentes maneras. Y ojo, no es el delito que cambia, sino es la forma de presentarlo, la forma de representarlo. ¿Por qué? Porque el público pide que le ilustren sus hechos, que le ilustren las historias. El público quiere saber qué y cómo pasaron los hechos. El público quiere una descripción objetiva más completa y cercana a los hechos, esos que cuentan la historia. Y aquí pongo en evidencia el dilema ético que siempre le ubico a mis alumnos en las primeras clases. ¿Qué debe darle el medio de comunicación a la gente? ¿Lo que la gente quiere saber o lo que la gente necesita y debe de saber? Porque muchas veces la gente quiere morbo, pero el periodismo no está para dar morbo. Muchas veces la gente quiere conflicto, pero el periodismo no está para dar conflicto. El periodismo está para contar los hechos de manera objetiva, de manera equilibrada, lo más cercano a la verdad posible. Quiero concluir entonces con 3 cualidades que los medios de comunicación necesitamos y en las que estamos trabajando para una mejor cobertura, y que son cualidades que desde fuera del periodismo, que las fuentes, que los voceros, que los tomadores de decisiones deben de saber. Uno es que una de las cualidades del periodismo es que tenemos que ser libres de censura. Y esa censura implica que no me quieran dar información a mí porque no le caigo bien a alguien o porque soy más afín a otro, o que quieran limitar mi trabajo. Nuestra cobertura debe ser libre de censura. No en libertinaje, pero sí libre de censura. Debemos acceder, tenemos por qué acceder a la información en el momento oportuno, ¿verdad? Y no escoger a quién se la doy y a quién no. ¿Qué información le doy a unos? ¿Qué información no le doy? ¿Qué información doy a medias? ¿Qué información doy completa? O sea, los medios de comunicación, una de las cualidades que buscamos es hacer nuestro trabajo libres de censura. Un trabajo diverso. No puede encasillarse el trabajo del periodista en una sola línea, hacia un solo sector, afín a una sola posición. Nuestro trabajo debe ser diverso, amplio, participativo, plural, permitirle el acceso a todos los sectores, al que se siente perjudicado y al que se siente afectado o al que actuó en base a una decisión, a una resolución, al amparo de la ley. Los medios aspiramos a ser diversos y en esa diversidad permitimos espacio para todos los sectores, no solamente para una posición. Y una tercera cualidad que buscamos es ser fidedignos. Y en la medida que obtengamos la mayor información posible de la fuente oficial, que es la fuente confiable, entonces podremos dar la información que corresponde, la información oportuna. Por supuesto, tenemos que contar, como les decía anteriormente, los dos lados de la historia. A mí me gusta hablar de buen periodismo, es un concepto que yo he arraigado en los últimos años y que es parte de los conceptos que expongo una vez más en el libro. El buen periodismo trata de llegar a la verdad, o al menos lo más cercano a ella, una parte importante de ella. El buen periodismo busca a todas las fuentes posibles, incluidas aquellas que pueden ser difíciles o pueden ser peligrosas de alcanzar. El buen periodismo comprueba los hechos, hace juicios, acerca la realidad, la calidad de los hechos probatorios
Y una de sus formas más puras es la de que el periodista es testigo presencial de acontecimientos importantes. Yo no puedo contar una noticia amparado en el boletín que me acaba de enviar la Oficina de Relaciones Públicas. O sea, no lo puedo contar, me sirve de antecedente, me sirve de aporte, pero el enfoque del periodista, y más del que se dedica a la cobertura de sucesos y de protestas, es ser testigo presencial. Debemos de saber que el periodista va a estar ahí. Debemos de saber que el periodista va a estar incluso antes que nosotros en el lugar, ¿verdad? Mucho antes que nosotros. ¿Por qué anda en eso? Porque el periodista anda en eso, anda buscando la cobertura. El periodista debe de estar ahí, es testigo presencial de los acontecimientos, y más estos acontecimientos son importantes. Y finalmente, el buen periodismo cuenta la historia, la describe, muestra, explica y analiza tan clara y vívidamente como sea posible, haciendo que la información sea accesible a públicos que de otras formas no la conocerían. Por supuesto, aquí entra el grado de responsabilidad, de credibilidad, el grado de transparencia con la que el periodista pueda ejercer su trabajo. Pero, sin duda alguna, debe ser un trabajo enfocado en principios éticos, como el que ya les he mencionado, y que pues generan un rol importante. Finalmente, quiero leer una de las conclusiones que hago en el libro relacionado a la calidad de la información, que es lo que buscamos los periodistas en cobertura. Y en fuentes como la policial, todavía mucho más, porque son informaciones que van con mucha más rapidez, van surgiendo con más rapidez que otras. La calidad de la información y del trabajo periodístico ético corresponde a los propios periodistas. Y ese trabajo tiene que ver con valores y principios de quien ejerce, del nivel de compromiso que se tiene con la sociedad. Ser un buen periodista depende de uno mismo. Al final son las audiencias las que valoran nuestro trabajo profesional y las motivaciones del mismo. Entonces, es importante tener en cuenta cómo trabaja el periodista, cómo desarrolla el periodista su trabajo, cómo lo evalúa y cómo ejercerlo y cómo colaborar en el ejercicio y cómo tener esa sinergia, esa empatía entre la autoridad, el vocero, el oficial a cargo, la persona a cargo y el periodista para desarrollar un mejor trabajo en ambas vías, tanto para el trabajo que tiene que hacer la autoridad como el trabajo que tiene que hacer el medio de comunicación. Agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Si hay algunas interrogantes sobre este tema, mi correo electrónico es aldoromerohn@gmail.com. aldoromerohn@gmail.com. Si hay interrogantes, sería bueno que a través de la organización me la hicieran llegar para poderlas evacuar en video y podérselas hacer llegar en un video, o si hay interrogantes a nivel individual y alguien quiere que yo pueda enviarle por correo electrónico el libro en formato digital, con todo gusto usted me escribe aldoromerohn@gmail.com. Gracias por la invitación y espero que esta charla de hoy haya sido de aporte y que nos permita desarrollar el trabajo desde las perspectivas en que nos toque de la mejor manera. Gracias, enorme gusto.